Pero muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que sí, que estamos vibrando de gozo porque estamos un fin de semana más junto a ustedes por medio de la pantalla de Canal 8, este prestigioso canal que hace muchos años nos abrió las puertas para que soltemos la palabra de Dios, para que se predique la palabra de salvación, y bueno, y es lo que hacemos, y lo hacemos con mucho temor reverente, no con miedo, sino con temor a Dios, porque por medio de nosotros, pastora, las personas pueden recibir a Jesús y pueden ser salvos. Es por eso que te digo que estamos con temor reverente, con temor hacia Dios, porque tenemos que tratar en lo posible de que la palabra que nosotros soltemos en este programa llegue a tu casa, a tu corazón, y tú puedas recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador. ¿Quién somos nosotros? La pastora Cecilia Echeveste y el pastor Edgardo Pujolar, por la gracia de Dios. Y bueno, somos los que ministramos, los que estamos liderando, los que estamos pastoreando la iglesia Aposento Alto, ubicada en calle Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Ahí nos reunimos los días, mañana a la hora 20 tenemos un tremendo culto de Santa Cena, no te lo pierdas, porque realmente, aleluya, la presencia del Señor es impactante, es precioso, es hermoso. ¿Por qué? Porque vamos con un corazón humillado, con un corazón contrito y humillado, aleluya, para que lo exalte la pastora o el pastor, no, para que lo exalte Dios. El que se humillare, Dios lo va a exaltar. Amén. Pero tenemos que ir dispuestos a recibir esa palabra, esa exhortación por medio de la palabra de Dios, que siempre es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Es importantísimo que nosotros vayamos a la iglesia dispuestos a recibir lo que Dios tiene para darnos a nosotros. Porque yo me declaro necesitado, ¿y tú? Amén. Claro que sí, porque realmente nosotros necesitamos del dador de la vida, necesitamos del creador de todas las cosas, necesitamos de aquel que nos encontró cuando estábamos muertos en delitos y pecados y con cuerdas de amor nos trajo a su preciosa presencia. Y nosotros un día, cuando Él nos encontró hecho pedazos, espiritualmente hablando, dando lástima, en el caso mío, Él no me preguntó por qué lo había hecho, por qué no lo había hecho, por qué estaba así, por qué se tomaba tanto, por qué andaba... No. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Y es hermoso, es algo impactante. Y es por eso que yo te exhorto, estimado televidente, amigo y amiga, que mirás todos los fines de semana el programa de la iglesia Aposento Alto, que tú, de una vez y para siempre, des el paso de fe. Ya los tiempos son difíciles, pero muy difíciles, no es cuestión de que te queramos asustar ni atemorizar, no, los tiempos son difíciles y la venida del Señor está cada vez más cerca. Yo le decía el otro día a Cecilia, pon atención y no te vuelvo a decir, no lo tomes como una amenaza, le decía a Cecilia, nosotros nos quejamos de estos calores insoportables, estos calores tremendos, agobiantes, lo que será el infierno. Y muchas veces, por nosotros hacer la voluntad de nuestra carne, reírnos de los que van a la iglesia a buscar de Dios, creemos que somos más. No, son menos, lamentablemente, porque es la eternidad en el lago de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere, teniendo la oportunidad, por la gracia, por el favor inmerecido de parte de Dios, a que tú recibas como único Señor y Salvador y te dejes de una vez y para siempre de andar, aleluya, haciendo los deseos de la carne. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pon las barbas en remojo. Perdona que te hable así, pero para que tú entiendas, estimado amigo y amigo, pon las barbas en remojo espiritualmente hablando y da el paso de fe. Comienza a creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No porque lo recibas tú, todos los demás van a ser salvos, no, pero van a ver lo maravilloso, lo hermoso, lo impactante que hace Dios en tu vida. Y los que te rodean van a querer lo que tú tienes, lo que viene de parte de Dios hacia ti. ¿Se acuerdan que
Pablo se lo dijo al carcelero, por allá por Hechos 16, 23, por allá, serás salvo tú y toda tu casa. Y toda la casa recibió a Jesús esa misma noche. Qué impresionante, qué hermoso, qué tremendo es poder caminar tomados de la mano de Jesús. Son las manos más seguras, son las que no te van a soltar. Muchas veces nosotros somos los que nos soltamos de la mano de Dios. El miércoles predicábamos en el culto de oración, unos cultos preciosos, maravillosos, donde se van añadiendo almas, aleluya, y personas nuevas a la iglesia Aposento Alto. Gloria al que vive y reina. Hablábamos de eso, hablábamos de los pródigos. ¿Cuántos pródigos hay hoy en día en Mercedes, Soriano, el Uruguay y en el mundo? Vuelve a la casa de tu padre. Como dijo aquel pródigo, en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan y yo aquí, en el mundo, perezco de hambre. Basta, basta, estimado amigo y amiga, conocido o no conocido, pero la iglesia Aposento Alto ora por la ciudad de Mercedes reclamando el 99,99% para Cristo Jesús. Sabemos que vamos a ser, aleluya, los portadores, los que vamos a encender ese avivamiento en la ciudad de Mercedes. Lo declaramos por fe, pero para eso hay que salir a efectuar, a llevar a cabo la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Así que nosotros no nos vamos a quedar callados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está encarcelada. La palabra de Dios tiene que salir, aleluya, y ser predicada en el nombre de Jesús. Bueno, te vuelvo a decir que los cultos son mañana a la hora 20, culto de Santa Cena, culto tremendo, vamos a participar y vamos a disfrutarnos de la presencia de Dios. El miércoles los cultos de oración. Y bueno, ¿qué más decirte? Que Jesús te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. Da ese paso de fe que tanto estás anhelando, tanto estás, hace tiempo que estás ahí. Hoy es el día que el Señor ha escogido para que tú pases a ser un hijo de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12. Y todos aquellos que lo recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermano y hermana, que Dios te bendiga. Amén, hermanos. Los esperamos en Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco, como dijo el pastor. Miércoles, hora 20, cultos de oración. Domingos, hora 20, culto general. Mañana, culto de Santa Cena. Amén. Para poder hablar de las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que tanto nos amó, que como siempre te decimos, vino en forma de hombre para poder pagar esa deuda que para nosotros era impagable. Solamente alguien que fuera perfecto, alguien sin pecados podía pagar esa deuda, y ese era solamente Dios. Es solamente Dios, porque no hay perfecto, ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Que Dios buscó entre los hombres, no había nadie. Pero Él vino por amor a nosotros y pagó esa deuda. ¿Y qué hizo además de pagar esa deuda? Bueno, nos dio la salvación, que como decíamos ayer todos nos quejábamos, qué calor que hace. Y es un ratito. Aquello es la eternidad. Y no es un calor así. Estamos adentro de ese lago de fuego y azufre por una eternidad. Por favor, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y que podamos ir a ese lugar de reposo en tu presencia y no estar en ese lago de fuego y azufre. Porque te amamos. Amén. Porque el amor de Dios, dice, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque el amor de Dios tiene que estar en sus hijos. Y porque te amamos a esa creación de Dios, aquellos que aún no han dado el paso de fe, y queremos que tú pases a ser un hijo de Dios. Amén. Sí, y aquellos que están, como decía el pastor, esos pródigos, esos que se han apartado, esos que están viviendo perdidamente por circunstancias que solamente ellos la conocen.
Bueno, que vuelvan al camino del Señor. De este Dios que yo te voy a hablar, anda abriendo tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Este Dios que no hay ninguna dificultad, ninguna adversidad que Él no pueda vencer. Yo te voy a leer cuando vino Jairo, estaba esperándole para hablarle, porque su hija estaba enferma, y de la mujer con el flujo de sangre, pero anteriormente a esto, Jesús venía a hacer otros 2 milagros más. El primer milagro, para que veas que Jesús no solamente tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre la muerte, tiene autoridad sobre las condiciones de la naturaleza, tiene autoridad sobre los demonios. Jesús venía de pasar una tempestad en el mar, que esa tempestad fue causada porque fue una tempestad espiritual, una tempestad causada por el mismo diablo, porque sabía que después que pasaran y llegaran a la otra ribera del río había un endemoniado, un hombre que estaba enajenado, un hombre que estaba totalmente tomado por demonios. Ya no era él. Él no tenía ningún momento de conciencia, permanentemente estaba enajenado. Eran los demonios los que estaban, que rompía grillos, vivían en los sepulcros. Era un hombre. Entonces, como sabía el diablo que cuando Jesús cruzara a Gadara estaba ese hombre, y sabía que cuando Jesús llega no hay demonio, no hay diablo, no hay tiniebla, no hay nada que pueda. Cuando Jesús llega, cuando la luz llega, las tinieblas retroceden. Y el diablo sabía, por eso se formó esa tempestad, porque trataba de evitar que Jesucristo llegara, pero nada puede evitar que Jesucristo llegue a donde está la necesidad. Y esa tempestad, o sea que vemos que venció a los fenómenos de la naturaleza. ¿Y cómo los venció? Calla, enmudece. Y después llegó a Gadara, y cuando estaba ese hombre allí endemoniado, que vino y le dijo: ¿qué quieres con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Y por qué el endemoniado le dijo eso? Porque en ese momento creían que la persona que iba a orar por una persona que estaba perturbada tenía que saber el nombre del demonio para tener autoridad sobre él. Eran creencias de esa época. Sabemos que en el nombre de Jesucristo no necesitamos saber, y no nos interesa saber quién es. En el nombre de Jesús te vas. Amén. Se terminó. Pero en ese momento se creía. Entonces acá el demonio vino como, era una legión, no era un demonio, era una legión. Vino a decirle todos el currículum de Jesús, como diciendo: yo te largo tu currículum, no podés contra mí, pero contra Jesús no puede nadie, por más que vengan, y menos el diablo, porque el diablo está vencido. Amén. El diablo está vencido, ya vino, como te decíamos, hemos dicho muchas veces, ya en el Edén Jesús dio esa maldición contra la serpiente: la mujer te vencerá. Tú le herirás en el calcañar, pero la mujer te vencerá pisándote la cabeza. ¿Y quién fue el que venció y pisó la cabeza al diablo? Jesucristo, que venía de la descendencia, de la simiente de la mujer. Sí, Señor. Entonces, ese Jesucristo que venció la tempestad, que libertó al gadareno, ahora, después de esa liberación del gadareno, fue echado de Gadara. Los gadarenos, que eran una ciudad que, por supuesto, donde no estaba la luz, ciudad en oscuridad, como hay muchas ciudades países que están en oscuridad, países que siguen a otros dioses, que no es el Dios verdadero. Bueno, estaban en oscuridad, y bueno, le pidieron a Jesús: vete de aquí, vete, no te queremos. Pero qué contraste eso con lo que te voy a leer ahora. Amén, sí, Señor.
Dice, pasando otra vez en el versículo 5:21, capítulo 5, versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vimos acá que Jesús había sido echado, pero en la otra ribera le estaban esperando. Una multitud le estaba esperando. Sí, dentro de ellos había un principal de la sinagoga, Jairo, que vino a clamar porque su hija estaba enferma. ¿Y cuánta fe había en Jairo y en esta mujer de flujo de sangre? Porque Jairo estaba venciendo muchas cosas al acercarse a Jesús. Él era principal de una sinagoga. Y los principales de la sinagoga, los escribas, los fariseos, todos esos, ellos repudiaban a Jesús. Ellos ya estaban haciéndole la guerra a Jesús. Y este hombre tuvo que vencer, que él era un principal de la sinagoga. Estaba corriendo el riesgo de que a él no le permitieran más concurrir a la sinagoga, porque él estaba reconociendo la deidad de Jesús. Amén, sí, Señor. O sea que él ya, ahí en eso ya puso su fe en movimiento y sabía que Jesús era el que podía salvar de la enfermedad a su hija. Pero eso se lo dijo para el pastor, si él quiere interiorizarlo. Él quería que Jesús salvara a su hija, sanara a su hija, pero Jesús no la sanó. Jesús hizo algo más grande. ¿Qué fue lo que hizo con la hija de Jairo? Resucitó. La resucitó. Para que veamos, ya te digo, venció, calmó la tempestad, sanó, libertó a un endemoniado. Y después ahora vino Jairo a pedirle que sanara a su hijo, pero le hizo algo más, a su hija. Hizo algo más. Pero mientras estaba ahí seguía probándose la fe de este hombre, porque él estaba esperando que Jesús fuera a su casa, y mientras iba la multitud lo apretaba, y dentro de esa multitud una mujer tocó el borde de su manto, también mostrando esa fe. Ella dijo, Señor, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva de este azote, seré sana de ese flujo de sangre que durante 12 años la venía mermando su salud, y no solo su salud, sino que también ella no podía participar ceremonialmente, socialmente. Ella era una mujer desechada porque era una mujer considerada inmunda por ese flujo de sangre, y esa mujer salvó todas las adversidades y no podía acercarse a la gente, menos a un maestro por su condición de inmunda, pero ella no le importó, tocó el borde del manto de Jesús, y al instante vio que la fuente de esa sangre que ella estaba durante 12 años fue secada. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían, ¿cómo haces una pregunta tan tonta? Todos te están apretando. Pero Jesús sabía que alguien había salido poder de él y que alguien había sido sanado. Entonces él quería que esa mujer
viniera y reconocer públicamente. Él quería conocer a la persona, él sabía, pero quería que esa mujer públicamente lo dijera y quería verle su cara, porque él quería, como siempre lo dice el pastor, tener un encuentro cara a cara con esa mujer y reivindicarla públicamente y decirle: mujer, tu fe te ha sanado. Y de esa manera esa mujer pudo ser reinsertada en la sociedad. Esa mujer que era considerada en el mundo, esa mujer que no podía estar vinculándose con otras personas, a partir de ahí fue reivindicada y pudo volver a estar junto con su familia y a ser reinsertada ceremonialmente. Y después le voy a dejar al pastor para que hable algo. No, continúe. Yo dije que Jairo fue a pedir por sanidad, pero ¿qué fue lo que recibió? Cuéntemelo. Bueno, sí, la verdad que Jairo debe haber tomó una decisión bastante complicada, porque ya como dijo ella, seguro, porque como dijo ella, los fariseos y los escribas no lo aplaudieron, porque recurrió a Jesús, porque ellos se afirmaban sobre las cosas de la ley. A Jesús lo tenían como el maestro nada más. Pero qué importante es cuando realmente nosotros ponemos la fe en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces este hombre, en una situación pero tremendamente difícil para él, porque tenía la única hija, 12 años, era una adolescente, una niña todavía, y se le estaba muriendo. Y después que él está con Jesús, y viene la mujer que tocó el borde de su manto y todas esas cosas, vienen de la casa de Jairo y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y se fueron con Jairo hasta la casa. Pero qué importante es este mensaje para que tú, porque estamos hablando de la resurrección de la hija de Jairo, como podemos hablar de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, como podemos hablar de tantas cosas, pero de Lázaro, que hermoso también, pero yo quiero hablarte de la resurrección de tus sueños, de tus anhelos, de tu vida, que hay cosas que han muerto o tú las consideras muertas porque has peleado vos, has querido ser vos el que resucite, el que dé fruto en lo que sea de tu vida, pero recurre a Jesús, como lo hizo Jairo. Recurre a Jesús y vas a tener un trato especial con el Señor, con el dador de la vida. Si vos considerás que tu trabajo, tu familia, tu vida personal, lo que sea, ya no tiene sentido porque no ves fruto, está todo muerto, es tiempo que volteemos la mirada y pongamos la fe en Jesús. Ya has golpeado tantas puertas, has ido a tantos lugares, te han mentido tantas veces y es por eso que estás decepcionado o decepcionada. Pero el día que tú le abras el corazón a Jesús, vas a ver que ese no te va a fallar. Nosotros podemos fallar y vamos a fallar, claro que sí. Porque tendremos, lo dice en una carta de Juan, que hasta los últimos días de nuestras vidas vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe. Siempre con una cosa y otra. Pero cuando nosotros caminamos con Jesús, tenemos abogado, dice, tenemos para echar mano. Jesús, ayúdame. Yo quiero, pero no puedo. Y cuando nosotros le decimos a Jesús que queremos, pero no podemos, Él nos dice, no con voz audible, o puede ser con voz audible, tranquilo, yo puedo. Porque Él es todopoderoso. Entonces fueron a la casa de Jairo y estaban todos llorando. Y es lo que te quiero recalcar, ya te lo he dicho en otro programa, y te quiero decir que por favor no seas un llorón. Tienes que ser, porque el reino de los cielos sufre violencia, los violentos la arrebatan. Y los violentos la arrebatan. Así que vamos a levantarnos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Hasta cuándo vamos a andar entre algodones espiritualmente? No,
El Señor quiere hombres y mujeres que se pongan en la brecha, y si vienen tormentas, si vienen tempestades, como la que se levantó antes de llegar a Gadara, perdón que te estoy haciendo una recopilación, se levantó ¿por qué? Porque venían discutiendo los discípulos y el diablo aprovecha esas discusiones porque el Señor había alimentado a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 peces. Las cosas de Dios no hay que estudiarlas, no hay que examinarlas, las cosas de Dios hay que creerlas. Y bueno, pero los discípulos no entendían lo de los peces y lo de los panes. ¿Qué te interesa? Lo que tenés que decirle, gracias Señor, porque yo estaba decepcionado, porque yo estaba desanimado, pero tú me has devuelto la vida. Resucitados mi sueño. Qué importante, qué tremendo, qué maravilloso es poder ver aquello por lo que tanto luchaste y ya lo considerabas muerto, que te vaya tomando cuerpo, que vaya tomando vida, sea lo que sea. Esa familia que ya estaba destrozada, ese matrimonio que estaba roto, que no tenía sentido, que ya estaban pensando a ver para qué abogado vamos, así nos divorciamos, o la fiscalía que sale más barato, no sé. El Señor lo va a restaurar. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y si lo crees, dale una oportunidad al Señor. Ese hijo, esa hija que están metidos en el flagelo de las drogas, que tú ya los tienes perdidos, dale una oportunidad al Señor. Y comienza a orar, a clamar, a pedirle al Espíritu Santo de Dios que se manifieste de una manera sobrenatural en esos jóvenes, bendito Dios, o en esos vendedores de la mercancía, y se conviertan y tengamos a Mercedes convertido para Cristo Jesús. Aquellos que vendían droga, que andan repartiendo folletos y hablando de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesús. Aquellos que estaban tirados en las calles consumiendo, también diciéndole, en Jesucristo está la esperanza. Yo en un tiempo fui así, y hoy para la gloria de Dios puedo decir que Él me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Créelo, no lo estudies a Dios. No le busqué la vuelta, que esto, no otro. No. A Dios hay que creerle, porque al que cree, todo le es posible. Entonces fue Jesús, Jacob, Juan y Pedro. Y cuando ves esos llorones que estaban llorando ahí, porque en aquel tiempo incluso se contrataban las lloronas cuando había un muerto. Bueno, ustedes, acá no tienen nada que hacer, son palabras mías, no las dijo Jesús. Ustedes a llorar al cuartito allá. Acá yo tengo que hacer una tarea, porque yo soy Dios. Y la niña estaba muerta. Entró el padre, la madre, Juan, Pedro y Jacob y Jesús. Y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la que había estado muerta se levantó. Denle de comer. Y Jesús se fue. Fue una manera de probar la fe de Jairo, porque Jairo tenía fe para sanidad, pero Jesús lo que quería era resucitar. Correcto, la fe también de Jairo, por supuesto, porque como se te dijo al principio, era el principal de la sinagoga. Y creía en Jesús que sanaba a los enfermos, pero qué impresionante. Bueno, yo quiero que hoy tú resucites. Amén. Que pases de muerte a vida. Y tú dirás, ¿qué tengo que hacer? Recibir a Jesús en tu corazón. Porque de la abundancia de tu corazón, habla la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Dile así al Señor Jesús. Señor Jesús, yo he escuchado esta palabra y quiero hoy pasar a ser un hijo o una hija de Dios. Amén. Reconozco que soy una pecadora para vos, mujer. Reconozco que soy un pecador para ti, varón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón, Jesús, para que tú entres en él. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente estoy impactado. Amén. Dios los bendiga. Amén.